Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Trabajar de noche costará más. A partir de este jueves empiezan a aplicarse los recargos nocturnos desde las 7 de la noche. Hablaremos con el abogado Nicolás Godoy sobre los detalles de esta norma que beneficiará a miles de guardas de seguridad, empleados del comercio, del sector gastronómico, entre otros sectores. En riesgo el empleo temporal. Un borrador de decreto que alista el Ministerio de Trabajo restringirá la contratación de empleados temporales. Analizaremos los alcances y los efectos que esto tendría sobre muchas empresas y miles de colombianos. Beneficios pensionales para las mujeres. Desde enero se exigirán menos semanas cotizadas para las mujeres que buscan pensionarse. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, confirmó este recorte. Les contaremos lo que dijo. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los cambios en la jornada nocturna, porque tal cual como quedó en la reforma laboral aprobada a mediados de este año, a partir de este 25 de diciembre, el recargo nocturno lo deben pagar las empresas desde las 7 de la noche. Para ampliar y ver tanto el impacto para los empleadores como para los trabajadores, nos conectamos con Nicolás Godoy, asociado laboralista de la firma Godoy. Doctor, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, Henry. Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué significa, doctor Godoy, que la jornada nocturna ahora empieza a regir desde las 7 de la noche y ya no desde las 9 de la noche como viene sucediendo hasta hoy y hasta mañana, realmente cuando termina ese horario? Bueno, perfecto. Para efectos laborales hay una distinción entre la jornada diurna y la jornada nocturna. Como usted bien lo dice, la jornada nocturna hasta este miércoles va a estar dada hasta las 9 o a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana, y a partir del jueves empieza a regir desde las 7 de la noche. Eso implica que las 2 horas que antes estaban consideradas dentro de una jornada diurna y no generaban recargo por esa razón, empezarán a generar recargo nocturno a partir de este jueves. Doctor, para claridad de todos, no importa si la jornada laboral, las 8 horas, digamos, que son normalmente una jornada laboral en un día, no han terminado todavía a las 7 de la noche. Por ejemplo, si una persona en un restaurante entró a las 3 de la tarde, va a trabajar, por ejemplo, hasta las 11 de la noche, a partir de las 7 de la noche, aun cuando no ha terminado su jornada ordinaria, ¿ya se genera el recargo nocturno? Ya se genera el recargo nocturno, Henry, a partir de las 7. La diferencia va a estar en que al final de la semana habrá que hacer un balance de cuántas horas trabajó por encima de la jornada máxima legal. Entonces, esas horas y por encima de la jornada máxima diaria, que está en 8 horas hoy en día con la reforma laboral. Entonces, si esas horas son ordinarias, es decir, las horas que se trabajen entre las 7 y las 9 de la noche, que es nuestro punto de cambio, son horas adicionales a las 44 horas o a las 8 horas diarias de jornada máxima, serán nocturnas extras, lo que implica que tendrán un recargo del 75% y además habrá que pagar el 100% del valor de esa hora extra. Si por el contrario, esas 2 horas entre 7 y 9 de la noche abarcan horas todavía de la jornada ordinaria, es decir, de las 44 horas de la jornada máxima legal, serán horas ordinarias nocturnas, lo que implica que irán con un recargo del 35% sin lugar al pago de hora extra, justamente porque están todavía comprendidas dentro de las 44 horas de la jornada máxima. Vamos a poner un ejemplo, doctor Godoy, para efectos de la claridad de todos nuestros televidentes. Por ejemplo, si a un trabajador la hora le sale normalmente, en términos ordinarios, por 10.000 pesos, pero trabaja después de las 7 de la noche, por ejemplo, una hora más, entonces recibirá por esa hora un recargo del 35%, así que el total sería de 3.500 pesos. Esto puede, si se trabajan muchas horas nocturnas, entonces significar un ingreso importante para el trabajador. Correcto, Henry. Ese sería el valor en el evento en que estemos hablando de horas ordinarias nocturnas. Porque si además esas horas nocturnas
son extras, es decir, están por fuera de las 44 horas de la jornada máxima, serán consideradas horas extra nocturnas, que ya cambia el valor del recargo y entraría a ser el 80%, el 75%. Esto va a beneficiar, doctor, no sé si tengamos un aproximado de cuántos trabajadores eventualmente pueden trabajar normalmente en esos horarios después de las 7 de la noche, porque aquí, por ejemplo, podríamos mencionar muchos vigilantes, meseros, gente de hoteles, por ejemplo. Hay sectores donde es muy intenso el trabajo nocturno. Totalmente, creo que empezaremos a ver unos cambios en las dinámicas de consumo y en las dinámicas del comercio en los sectores en que eso sea posible. Podremos estar hablando que en la industria de retail, que se mueve en centros comerciales y demás, restaurantes, podríamos estar viendo un cambio en las dinámicas de consumo y un cambio en los horarios de inicio y cierre de los establecimientos, mientras otras industrias, como por ejemplo el sector industrial o el sector de la vigilancia que usted menciona, en donde no hay margen para ajustar esos horarios, se verán necesariamente en la obligación de incurrir en estos costos adicionales por cuenta de la reforma. El pago de esos recargos nocturnos, supone uno, se deben ver reflejados en la siguiente quincena o eventualmente las empresas pueden pactar que se liquide todo lo de un mes para el siguiente mes, por ejemplo. La regla general es que los conceptos de recargos y horas extras pueden pagarse en el periodo siguiente, es decir, en el mes siguiente en el que se trabajaron. Entonces es probable y con seguridad los trabajadores que elaboren horario nocturno estos últimos 5 o 6 días del año verán reflejado este ajuste del recargo nocturno ya en su nómina de enero, porque seguramente las empresas la nómina de diciembre ya la cerraron o la están cerrando en este momento. Desde el punto de vista del trabajador, pues como vemos aquí, doctor Godoy, pues claramente hay un beneficio grande para los trabajadores que normalmente trabajan en esos horarios, un estímulo para seguir trabajando de noche porque pues les puede representar un buen dinero mensualmente. Desde el punto de vista de las empresas, ¿qué tan gravoso puede resultar esta norma que de todas formas ya no tiene rebaja porque pues ya es parte de la nueva norma laboral, así que pues no tiene rebaja, pero ¿pesa mucho, le pega mucho a las finanzas de una empresa? Por supuesto, Henry. Tenemos en este momento un incremento, estamos esperando que salga la decisión sobre el incremento del salario mínimo. Eso a su vez va a pegarle a lo que sería el valor de la hora ordinaria y a su vez la hora ordinaria genera la base para pagar este recargo. Adicionalmente, el recargo como un ingreso salarial que reciben los trabajadores o de naturaleza salarial es base para la liquidación de otros derechos, liquidación de prima, de cesantías, le pega los intereses a las cesantías, eventual liquidación de indemnizaciones. Entonces, por hacer base de liquidación de otros conceptos, no solo genera un impacto directo en el costo del trabajo en esas horas, sino un impacto en costos prestacionales que deben asumir los empleadores. Usted menciona, doctor Godoy, el caso de los trabajadores de un salario mínimo, pero claramente los recargos se le deben pagar a todos los trabajadores sin importar su nivel salarial, me imagino yo. Sin importar su nivel salarial, salvo que haya pacto de salario integral, en donde, si ese es el caso, el salario integral por regla general incluye este tipo de recargos nocturnos, dominicales, ya no dominicales, sino de día de descanso obligatorio y festivos. Por lo que usted cree, doctor, o tal vez haya visto entre los clientes de su firma de abogados, muchas empresas de pronto están ajustando horarios para efectos de evitar tener que tener trabajadores trabajando después de las 7 de la noche, o eventualmente hay sectores como mencionábamos algunos, los guardas de seguridad, los restaurantes, los centros comerciales, donde va a ser muy difícil ajustar horarios y evitar ese trabajo después de las 7 de la noche. De acuerdo, dependiendo de la industria y de la previsión de costos que tenga cada establecimiento, cada empleador, cada empresa, se revisarán las alternativas que se tienen para ajustar los horarios y cumplir la jornada en otros lapsos de tiempo, como habrá otras industrias a las que no tienen una salida diferente a asumir este costo. ¿Y cree usted, doctor, que eventualmente, no solo por este sobrecosto laboral que hay, sino por muchos otros sobrecostos
derivados de la reforma laboral, ahora con el aumento del salario mínimo, etcétera, eventualmente esto pueda pegarle al tema del desempleo, eventualmente empresas que se abstengan de contratar o que incluso hagan recortes en sus plantas de personal? La informalidad laboral es un fenómeno mucho más complejo y que va más allá del costo laboral. Sin embargo, si nos enfocamos solamente en el costo laboral, por supuesto, es uno de los grandes puntos de quiebre en cuanto a la incentivación de la formalización. A más caro contratar, a más caro formalizar y a más caro cumplir las obligaciones formales de un contrato de trabajo, menor probabilidad es que para muchas empresas sea factible o viable formalizar a sus trabajadores. Entonces, si bien no es el único punto a revisar, porque es un tema bastante más complejo, por supuesto, el sobrecosto o el incremento en costos laborales es un aspecto determinante para efectos de la formalización laboral. Pues doctor, muy interesante el tema porque claramente pues va a tocar, a cobijar a muchos trabajadores en Colombia. Así que le agradecemos por hacer claridad sobre esta norma que ya este jueves entrará en plena vigencia. Muchísimas gracias por estar en Signo Pesos. A ustedes muchas gracias, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias desde la firma de abogados Godoy. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los resultados positivos que deja la industria del aguacatejas en nuestro país y las proyecciones para el 2026. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos, un borrador de decreto del gobierno que apunta a realizar modificaciones sustanciales en la contratación de trabajadores tiene en un alto grado de estrés y preocupación a numerosos sectores empresariales. Saluda al doctor David Zapata, abogado laboralista. Muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Muchas Ya, gracias por la invitación. a usted, doctor. Ya he escuchado muchas preocupaciones de empresas, tanto de las que generan empleo temporal como de las mismas empresas que se benefician del empleo temporal por ese borrador de decreto. Exactamente, doctor, ¿qué es lo que pretende esta norma que todavía, valga decir, no está en firme, pero probablemente en cualquier momento la puedan firmar y que ya entraría en vigencia? Sí, digamos, estamos hablando, como usted lo dice, de un proyecto de decreto expedido por el Ministerio de Trabajo, publicado específicamente por el Ministerio de Trabajo a finales del mes de noviembre, que busca regular lo que se denomina tercerización e intermediación laboral ilegal. Digamos, la preocupación y el problema no es el objetivo. Digamos, nadie podría defender abusos y mucho menos en el marco de una relación laboral. El problema está en el camino que está usando el gobierno para materializar, digamos, lo que pretende a través de este decreto. Este decreto intenta, digamos, y es importante decirlo, imponer por una vía administrativa una serie de restricciones que el Congreso, digamos, en un debate amplio, democrático, decidió no incluir en la reforma laboral. Es decir, digamos, lo que no pasó por el Congreso, ahora se intenta introducir por decreto, y eso es lo que genera cuestionamientos jurídicos importantes y sobre todo, y esto es importante tenerlo en cuenta, impactos sociales riesgosos e importantes. Digamos, en términos prácticos, el decreto lo que busca es cambiar de manera abrupta las reglas de juego de un sector que es un gran empleador, que genera empleo formal sin ningún tipo de estudio ni impacto laboral. Y lo que es más difícil y lo que más difícil puede generar es que no tiene una transición razonable. Entonces, este es digamos, la esencia de por qué este decreto genera esa alerta y esa inquietud en el sector, no solamente de las empresas de servicios temporales, sino de las empresas en general. Entonces, en conclusión, lo que está haciendo la norma o pretende hacer es restringir la contratación de empleados temporales, aquellos que se contratan por ejemplo, por una temporada, durante una, digamos, un mes, 2 meses, mientras se termina una labor, etcétera. ¿Ese es el tipo de contratos que se Sí, restringirían? sí, y digamos es importante generar, digamos, o expresar algo de contexto. Las empresas de servicios temporales vienen funcionando desde la década de los 70 en nuestro mercado laboral. Son empresas con una tradición y que prestan servicios a nivel transversal en todas las industrias.
Entonces, este decreto, y lo que no logro entender es por qué el gobierno, desde los primeros proyectos de ley de la reforma laboral, no le gustan este tipo de esquemas. Y no solamente estamos hablando de las empresas de servicios temporales, estamos hablando de cualquier tipo de tercerización laboral. Y, bueno, y está bien, yo no entendería de una posición ideológica por parte del gobierno de que no les gusta este tipo de forma de organización empresarial, pero eso no obsta para que en el transcurso de ese camino ideológico se afecten empleos. ¿Y de qué empleos estamos hablando? De empleos de jóvenes que están buscando su primer empleo, de trabajadores de media y baja calificación, de personas como nosotros que somos más viejitos que los demás, trabajadores mayores, población con discapacidad. Digamos, este decreto no afecta digamos, cargos de alta gerencia ni a empleos calificados, sino que va a afectar directamente a trabajadores más vulnerables, a la población más vulnerable. Y ahí podemos ver una incoherencia, digamos, con el discurso del gobierno que busca una protección de aquellos más vulnerables, cuando con este decreto lo que se va a generar en la realidad es una afectación a esos empleos de esa población más vulnerable. ¿Y a qué tipo de industrias? Las empresas de servicios temporales presten servicios a diferentes sectores de la economía, agroindustria, servicios, a BPOs. Digamos, va a haber una afectación transversal en nuestra economía. Y podríamos estar hablando de cuántos empleos temporales que se podrían eventualmente ver afectados si esta norma sale a la luz pública. Sí, digamos, las empresas de servicios temporales en promedio vinculan alrededor de 500.000 trabajadores. Mucho más, digamos, en épocas de picos de producción, en picos de prestación de servicio. Por ejemplo, ahora en fin de año hay un pico de vinculación de trabajadores por medio de empresas de servicios temporales. En ese sentido, habría una afectación inmediata, es decir, si el decreto se expide en este momento, entra con una presunción de legalidad y las empresas tienen que tomar decisiones inmediatas. Se está hablando de alrededor de 50.000 trabajadores, 50.000 contratos de trabajo que desaparecerían de forma inmediata en la expedición de este decreto. Y a mediano plazo estamos hablando de una afectación de cientos de miles de trabajadores. Eventualmente el gobierno tiene la idea de que al sustituir la contratación a través de empresas de servicios temporales o esquemas de tercerización, de forma inmediata ese empleo va a mutar a una contratación directa, y eso no es así. Puede ser que en el futuro pasen muchas situaciones que puedan llevar a ese escenario, pero ¿qué va a pasar en ese interregno? Y es lo que a mí me preocupa, es esa afectación inmediata a ese trabajador que va a verse sin empleo o que va a ser empujado hacia la informalidad por la implementación de este decreto. Entonces estamos hablando de forma inmediata 50.000 trabajadores y en el mediano y largo plazo más de 500.000 trabajadores. Bueno, de hecho, el borrador de decreto, como es costumbre, fue expuesto para que todo aquel que quisiera, empresarios, empleados, etcétera, expertos como ustedes, hicieran comentarios. Sé que se recibieron miles de comentarios en esta norma por ese interés especial que suscitó. Que se sepa qué tantos comentarios de pronto apoyan la norma y qué tantos no. Sí, digamos, dentro del proceso de expedición del decreto, digamos, estamos en un contexto de decretitis aguda del gobierno. Viene una publicación, una socialización a través de la página del SUCOP. Es interesante hacer un zoom, digamos, en ese proceso, porque no es el único borrador de decreto que se expide para comentarios. Y si tú miras los comentarios, no son más de 10, son muy pocos. Pero lo que me llamó la atención fue el número de comentarios. Estamos hablando de casi 3.000 comentarios, cosa que es no vista anteriormente en estos tipos de procesos. Y el ministerio hace como una condensación de esos comentarios, un análisis de los comentarios, y si tú revisas los comentarios, vemos que la mayoría de respuestas fue contundente y, digamos, transversal y profunda.
Y los miles de comentarios coinciden, digamos, en un argumento específico. La expedición de este decreto me va a dejar sin trabajo. Hay algunos, digamos, comentarios a favor, pero la gran mayoría son de personas que tienen ese miedo de perder su empleo. Y si tú revisas quiénes son trabajadores, pequeños empresarios, profesionales independientes que en algún momento se van a ver afectados con la expedición de este decreto, porque no solamente ataca a las empresas de servicios temporales, sino todos esos esquemas de tercerización. Y asimismo tú puedes ver comentarios del Colegio de Abogados del Trabajo, de profesionales jurídicos que tienen esa sensibilidad para frente a la protección del empleo formal, en donde están levantando la mano y le piden por lo menos al gobierno: venga, sentémonos, revisemos el asunto, intentamos qué es lo que ustedes quieren, señor gobierno, y tratemos de, regularizar, porque digamos, vuelvo y reitero, nosotros no podemos estar de acuerdo en esquemas que eventualmente pueden vulnerar derechos de trabajadores, pero sentémonos y dialoguémonos. Entonces, esos comentarios tienen, digamos, una esencia, y es: se está destruyendo empleo. Y es un empleo formal, es un empleo, no es un empleo precario. Entonces, el rechazo es total, y algo importante, no es un rechazo ideológico, sino es un rechazo personal, es un rechazo, consideraría que hasta social. Pues entendible las preocupaciones entonces de tantos empresarios, tanto de las que generan los empleos temporales como de aquellas que se benefician de estos empleos. Estaremos muy atentos, doctora, a ver qué dice el gobierno, si finalmente sale a la vida jurídica este borrador de decreto, y hablaremos nuevamente entonces cuando eso suceda. Doctor, muchísimas gracias, muy amable por compartirnos sus impresiones. Muchísimas gracias. Feliz Navidad y que esté muy bien. Para usted también, doctor, muchísimas gracias. Hablamos de otro tema porque siguen las polémicas con decretos del gobierno. La emergencia económica, decretada precisamente en las últimas horas, invoca causales que para algunos expertos son inexistentes o injustificables, dado que no son hechos sobrevinientes, sino circunstancias que eran previsibles y que se podrían atender con otras herramientas. Les contamos los comentarios que hicieron el presidente de Asobancaria y el director de FEDesarrollo. Recordemos las cifras. La ley de financiamiento que pretendía el gobierno nacional, que fuera aprobada por el Congreso, era de 16.3 billones de pesos. Al final eso no ocurrió y lo que procedería es un recorte del presupuesto. ¿De qué tamaño es el recorte en términos del presupuesto aprobado para el próximo año? Es menos del 3%. Yo creo, Eduardo, que es muy difícil justificar que un recorte de menos del 3% del presupuesto del próximo año, que sería el segundo más alto de la historia del país, solamente superado por la pandemia, pueda generar un problema enorme desde el punto de vista del financiamiento, los gastos necesarios como infraestructura, política social y demás. Así que no estamos hablando de algo sustancial y por eso ratifico, creo que esta emergencia no tiene ninguna justificación. Asobancaria manifiesta su desacuerdo y profunda preocupación por el decreto de emergencia económica expedido por el gobierno nacional, toda vez que carece de fundamentos tanto jurídicos como técnicos. No existe hecho sobreviniente alguno que justifique una medida de este tipo, en especial porque revive por la puerta de atrás la fracasada reforma tributaria, derrotada en democracia en el Congreso de la República. En cuanto al sector financiero, trae, entre otras, una sobretasa que coloca el impuesto de renta en el 50%, la mitad de la actividad bancaria de este país quedaría en manos del Estado, volviendo a Colombia, junto a Islas Comoras, el país del mundo con la menor competitividad tributaria para el negocio financiero. Y hay una excelente noticia para las mujeres. Desde este 1 de enero se les exigirán menos semanas para pensionarse. El recorte será gradual y les facilitará alcanzar ese anhelado sueño. Esto explicó el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. El 1 de enero del año entrante se reducen por cada año 50 semanas. Es decir, que hasta que lleguemos a 1000 semanas. Es un privilegio importante que se tiene con el derecho que las mujeres han mostrado su ausencia de derechos en años anteriores.
La movida empresarial de hoy es de la compañía Abovite, del sector de productores de aguacate Hass. Desde hace años, esta compañía y el aguacate Hass en particular vienen cobrando protagonismo en las exportaciones colombianas. El sector cierra el 2025 con récords de producción y de exportaciones, con crecimientos de más del 46%, más de 300 millones de dólares generados en estas ventas a Estados Unidos y a otros países. Se proyecta además en 2026 una expansión hacia mercados premium como Japón, Corea y China. Emir Silva, gerente y socio fundador de la empresa Abovite, nos cuenta detalles de este panorama muy positivo. El aguacate Hass colombiano cerró 2025 con cifras históricas de producción y exportación, consolidando al país como una de las principales potencias del sector a nivel mundial. Con más de 620.000 toneladas producidas y exportaciones que superaron los 300 millones de dólares, el sector se ha fortalecido gracias a la tecnificación del campo y a una mayor disciplina financiera de los productores. Nosotros en Abovite, como empresa productora y exportadora de aguacate Hass, logramos cerrar 2025 con un crecimiento sostenido, manteniendo rentabilidad incluso en un entorno desafiante. Hoy operamos con miles de árboles en producción y estamos proyectando la expansión a más de 40.000 árboles, apoyados en nuestro modelo propio de inversión que llamamos Bytes, que permite a las personas participar directamente en el agro sin depender del sistema bancario. Para 2026, todos nosotros los productores colombianos tenemos el reto de seguir siendo eficientes, sostenibles y competitivos para consolidar el aguacate Hass como un pilar estratégico del agro colombiano. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Estos son los 5 destinos turísticos emergentes con alto potencial de crecimiento. En primer lugar está Cauca, luego Antioquia, Bolívar, Nariño y Tolima. Estos departamentos han duplicado en el país su oferta de servicios turísticos, mejorando conectividad y además registran incrementos de hasta 85% en la llegada de viajeros internacionales y de más de 40% en el gasto turístico nacional. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.